Buenos días, colega. Mi nombre es Beto Buster y te doy la más cordial de las bienvenidas a mi nuevo video de la serie de procedimientos de prueba y diagnóstico. El día de hoy vamos a hablar de las formas de onda de los sensores magnéticos que prácticamente encontramos en muchos vehículos hoy en día. Sensores de posición del cigüeñal. Ya sabemos que estos sensores producen una señal electrónica, a la que también conocemos con el nombre técnico de forma de onda. Sin esta señal, el motor simplemente no enciende. Así que esta señal es la más importante de todas, por encima de cualquier otra señal de sensores en todo el vehículo. Tipos de sensores del cigüeñal. Tenemos de varios. Son los sensores magnéticos, que es de los que estamos hablando en este video el día de hoy. También están los sensores ópticos y los sensores de efecto Hall, que ya hablaremos de ellos en otro video. Los tres tipos de sensores sirven para lo mismo, pero cada uno produce una forma de onda diferente. Formas de onda de los sensores magnéticos. Los sensores del cigüeñal y del árbol de levas, que utilizan un imán permanente para funcionar, producirán una forma de onda de corriente eléctrica alterna, o CA, o AC, como quieras llamarle. Existen muchas formas de onda producidas por los diferentes tipos de sensores del árbol de levas y del cigüeñal. Típicamente, las oscilaciones de la forma de onda no son perfectas, es decir, no serán exactamente iguales todo el tiempo, ni en el mismo vehículo, ni entre vehículos diferentes, pero tampoco es un requisito necesario, indispensable, que las formas de onda sean exactamente iguales. Es suficiente para ti con que mantengan sus similitudes para diagnosticarlas sin ningún problema. Es decir, entre diferentes sensores magnéticos, siempre y cuando se trate de sensores magnéticos, de diferentes marcas y entre diferentes fabricantes, la forma de onda del sensor magnético, aunque no sea exactamente igual en todos los casos, de todas maneras, la PCM la aceptará y la reconocerá como una forma de onda válida, siempre y cuando el sensor no tenga defectos. Conviene entonces hacernos unas preguntas de diagnóstico. ¿Y cómo se debería de ver la forma de onda de un sensor magnético? ¿Cómo puedo yo reconocerla? ¿Cómo puedo yo saber que la señal de onda que estoy analizando es de un sensor que funciona normalmente? ¿Cómo hago para diferenciar un sensor magnético defectuoso de uno que sí funciona? Los sensores magnéticos de árbol de levas y de cigüeñal se analizan con un osciloscopio digital. La integridad y el buen funcionamiento solamente es posible comprobarlos observando visualmente la forma de onda en la pantalla de un osciloscopio digital. Si no lo hago así, estaré trabajando literalmente a ciegas. ¿Y cómo es esta señal de onda de los sensores magnéticos? Aquí la tienes. Esta es una imagen tomada de un osciloscopio digital mientras conectábamos una de las puntas de prueba a el cable de la señal que se comunica entre el sensor y la PCM. Esta es precisamente el tipo de señal electrónica que el sensor le va a enviar a una computadora de motor. Algunas características de las formas de onda de sensores magnéticos son que la amplitud del voltaje debe incrementarse cuando aumentan las RPMs del motor. Mientras más altas sean las RPM, mayor será la amplitud del voltaje de la forma de onda. Así, al incrementarse las RPM, también la frecuencia de la señal se incrementará, es decir, aparecerán más oscilaciones en el osciloscopio. En resumen, para cerciorarnos de que un sensor magnético, ya sea de cigüeñal o de árbol de levas, e incluso los sensores de velocidad de rueda de muchos vehículos para los sistemas ABS, las formas de onda deben estar intactas, deben ser repetitivas, regulares y predecibles. Si la señal se quiebra, se corta, se interrumpe, el motor presentará síntomas de falla.
Esto significa que la amplitud o la altura de cada uno de los picos de voltaje tiene que ser suficiente para que la PCM los detecte. El tiempo entre cada pico de voltaje o pulso de voltaje deberá ser repetible o muy parecido al siguiente pico. Si esto no sucede así, entonces algo anda mal con ese sensor o su circuito. Los sensores magnéticos son los encargados de indicarle a la PCM que el cigüeñal y el árbol de levas están girando, y por eso la forma de la onda debe ser perfecta, sin defectos. Cuando un sensor magnético tiene desgastes, la forma de la onda sufrirá distorsiones que confunden a la PCM, y esto genera todo tipo de fallas, apagones, jaloneos, el motor no enciende, etc. Recuerda cómo debe de lucir la forma de onda de un sensor magnético. Esta es, en términos generales, la forma de onda que tú podrás obtener cuando hagas tu monitoreo del estado de funcionamiento de un sensor magnético. Si te llega un vehículo con algún tipo de falla, cualquier síntoma que este sea, es tu responsabilidad realizar un monitoreo para verificar la integridad de la señal. Con un multímetro digital y con un escáner, esto no es posible hacerlo. Para verificar la integridad de la señal de un sensor magnético de cigüeñal o de árbol de levas, es necesario hacerlo con un osciloscopio digital. ¿Cómo se analizan las señales de los sensores magnéticos del cigüeñal? Con un instrumento llamado osciloscopio, ya lo hemos venido diciendo. Existen dos tipos de osciloscopios. Los que se usaban antes, los osciloscopios análogos tipo viejo, son frágiles, muy costosos, no son nada prácticos para el uso rudo en el taller de servicio, dado que tienen una pantalla de cristal que se rompe muy fácil. Y pues, ¿cómo se hace ahora? Con los osciloscopios digitales, que son modernos, resistentes, de precio accesible, y algo muy importante, son portátiles, porque se conectan a una laptop mediante un cable USB. Son ideales para el trabajo de diagnóstico en el taller. Aquí tienes una foto de cómo son los osciloscopios análogos viejos. Todavía se usan, pero es para fines didácticos, para estudiantes de electrónica y también para técnicos que trabajan en laboratorios de electrónica. Pero ese no es nuestro caso. Nosotros necesitamos trabajar con un osciloscopio digital. Nosotros en encendidoelectrónico.com te proveemos con un osciloscopio digital para conexión a USB, y este instrumento se llama EECOM 2108. Te servirá para diagnosticar cualquier tipo de sensor análogo de cigüeñal que sea del tipo magnético. Muy bien, espero que este video haya sido de tu agrado, y ya vendrán más videos para demostrarte cómo deben de lucir las señales que tú vas a monitorear cuando hagas tus diagnósticos de cada uno de los sensores, lo cual difícilmente se puede hacer con un multímetro digital o con un escáner. Los multímetros y los escáneres son herramientas muy importantes para la mayoría de los trabajos, pero cuando se trata de analizar el detalle del detalle, de la integridad de una señal electrónica, su grado de perfección y fidelidad, que es precisamente lo que la PCM del motor necesita detectar, solamente puedes monitorearlo directamente con un osciloscopio digital. Bueno, por lo pronto es todo y ya estaremos en contacto. Te deseo la mejor de las suertes y que sigas teniendo mucho trabajo. Mi nombre es Beto Buster, soy tu colega y amigo, y nos vemos hasta la próxima.